Sentido económico. Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones sea un disfrute. Buscamos tu auto o si lo traes, tenés una sala de espera con todas las comodidades para vos y tus chicos. Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén, Oberá Misiones. Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral. Matrícula CNB 246. Transporte Goichik. Servicio de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Casa Central, Corrientes 41. Leandro en Alem, Misiones. Sentido económico. Estamos comenzando nuestro episodio número 214 de Sentido Económico. Hoy corriéndonos un poco del foco estrictamente bursátil y mercados para poner el zoom sobre otro protagonista de la economía, que es el empresario PYME, ¿sí? Queremos hablar de las decisiones, los desafíos que enfrenta el empresario PYME ante una realidad que está cambiando y que al mismo tiempo deja expuestas también debilidades que vienen acumulándose a lo largo de los años, tanto de la parte estatal como de las propias empresas. Y en definitiva, queremos hablar justamente sobre el tema de indicadores, porque atrás de los indicadores hay empresarios que tienen que decidir también qué hacen, ¿no? Si esperan, si invierten, si ganan productividad, si buscan nuevos mercados, si se reconvierten o incluso preguntarse si el negocio en definitiva también sigue siendo viable. Y para hablar sobre este tema, invitamos a alguien que tiene unos puntos de vista realmente muy interesantes, que suele, y de paso le hago el chivo de sus muy interesantes publicaciones en LinkedIn al respecto de estos temas, que es Dionel Kimmich, que es protesorero de la Confederación Económica de Misiones, integrante de la Cámara de Comercio también de Monte Carlo, ocupó cargos allí, es presidente de Arbura Sociedad Anónima, es ingeniero forestal en la Universidad de El Salvador, tiene una maestría en Ciencias Forestales de la UNAM y también es diplomado en Inteligencia Artificial para Pymes, ¿sí? En la Universidad Tecnológica Nacional. Así que bueno, la verdad que es un gusto tenerte ahí un ratito con nosotros, Dionel, y gracias por tu tiempo. ¿Cómo va? Bien, un saludo a la audiencia y bueno, gracias por el espacio. Por favor, bueno, primeramente, Dionel, ¿cómo encontrás hoy al empresario PYME frente a todos estos cambios que se están produciendo? ¿Está pensando, a ver, cada uno debe pensar, digamos, según obviamente su situación en particular, pero ¿está pensando en invertir y crecer o todavía está tratando de sobrevivir? Teniendo en cuenta de que bueno, estamos también frente a una coyuntura que requiere aguantar hasta que también se produzca una recuperación, o hay algunas empresas que a tu entender directamente, digamos, tienen un modelo de negocio que no está ya digamos, caducó, como quien dice. Bueno, ahí hay varias, para mí hay varias aristas y voy a hablar más específicamente de la provincia de Misiones, que es la que conozco en profundidad. Muy bien. Porque otras provincias tienen otras cuestiones, ¿no? Que quizás nosotros no. Uh-huh. Hoy el empresario PYME, en mi forma de ver, sobre todo el industrial, el agroindustrial, que es lo fuerte de la provincia, está mirando tres variables. Está mirando logística, como transporte, está mirando energía y costo energético, y cuando digo energético no solo hablo de electricidad, sino de combustible también. Uh-huh. Y está mirando impuestos. Y ninguna de esas tres variables está mirando y está mostrando una luz al final del túnel. Si vamos por la parte energética, Misiones es electrodependiente, no tiene gas, no lo va a tener en el corto plazo, y tiene una distribución energética muy mala, con un costo energético eléctrico alto y combustible caro. Por el lado de la logística, hoy nosotros tenemos 2 rutas terrestres que están bastante colapsadas y en muy mal estado, que son corredores del Mercosur. Cuando miramos el ejido provincial de las rutas provinciales, también están bastante mal. Y cuando vamos a caminos rurales, tenemos un desastre directamente, ¿no? Uh-huh. Un abandono total de los municipios en general. Y si vamos por el lado de la parte fluvial, que podría ser una salida que nosotros de la gremial empresaria impulsamos,
el tema del Puerto El Dorado, el puerto de Posadas, que empieza a funcionar de la mejor manera posible, porque entendemos que la salida de Misiones, una de las salidas es la exportación, y para exportar lo que hace Misiones son todos productos de gran volumen, voluminosos, y necesita sí o sí de la actividad portuaria. Y por el lado de los impuestos, que es la tercera arista que describo acá, no es conocido saber, y muchos tributaristas nacionales dicen que Misiones es la provincia con mayor presión fiscal de la Argentina, y lo venimos manifestando directamente en muchos lugares, y sabemos que el sistema impositivo misionero está perfeccionado para generar y crear saldos a favor, y que esos saldos a favor espantan la inversión nueva y la futura y la presente, digamos. Entonces, cuando mirás esas tres aristas que está mirando el empresariado, ninguna de esas tres aristas le indican que tiene que invertir. Y te sumo una cuarta arista que eso ya depende un poco ya de cuestiones nacionales, que es el financiamiento. Uh-huh. Y el financiamiento PYME por ahí está un poco mejor que el financiamiento de las personas, ¿no? Y ahí en el financiamiento de las personas hoy estamos viendo tasas que son restrictivas y que no van a traccionar el consumo por donde se lo mire. Entonces, cuando vos ves ese cóctel, decís, consumo futuro no va a haber y condiciones comparativas tampoco las tenemos. Yo creo que no es momento de invertir, digamos. Bien. Ahora, entonces, ¿cuál es, en definitiva, la salida? O sea, ¿no le ves, digamos, como decías, luz al final del túnel prácticamente a ninguno de estos temas, alguno más lejos que otros inclusive? Y ahí, digamos, empieza una suerte de autoexamen, digamos, también respecto de cómo vinieron trabajando las empresas, ¿no? Vos, una de las cosas que mencionás también reiteradamente es que las pymes se tienen que dejar el modo defensa y tienen que empezar a invertir. Ahora, ¿cuál sería la salida? Digamos, reconvertirse, cambiar de rubro, teniendo en cuenta de que todas estas tres cuestiones, cuatro en realidad que mencionaste, aunque hay una que es relativamente positiva, que es la del financiamiento PYME, vienen en contra, ¿no? Una situación, la verdad, muy, muy desafiante y muy difícil. Bueno, ahí porque ahí yo creo que hay cosas que el gobierno tiene que hacer, uh-huh. Y cuando digo gobierno es nacional, provincial y municipal, uh-huh. y también parte de las pymes. Sí. Empezamos por las pymes. Hoy una pyme que no trabaja en el mercado de capitales, trabajar con el mercado de capitales dejó de ser un lujo. Digamos, si no estás trabajando con el mercado de capitales, no descontás cheques, no tomas cauciones, o el mercado de capitales tiene infinitas ventajas financieras, y optimizar un flujo de caja financiero hoy en una empresa ya no es un lujo, no es una innovación, es algo que de cajón lo tienen que hacer. Uh-huh. Yo todavía no estoy viendo eso en las pymes, no lo entendieron, todavía no lo hacen, y creo que en los últimos por lo menos 5 o 6 años, no soy tan especialista, he visto una evolución tremenda de la oferta y de la facilidad que es operar con cuentas comitentes hoy para las pymes, y me parece que eso tiene que estar de cajón hoy intrínsecamente en la pyme, ¿no? Uh-huh. Después, lo otro, la pyme va a tener que hacer un análisis estructural y va a tener que justificar cada costo estructural que tiene. Cada cosa que tiene lo va a tener que justificar por qué lo tiene. Eso es sí o sí hoy. Y por ahí siento que esta charla viene 2 años y pico tarde, digamos. Claro. Porque claro. Creo que esa inspección interna no era para 2026, era para inicios del 2024. Tal cual. Y lo vengo diciendo hace mucho tiempo. En el 2024 había oportunidad de hacer un montón de cosas que te podían posicionar mejor, quedar mejor parado
tanto financieramente como estructuralmente. Creo que a la vera de un nuevo proceso eleccionario, otra vez vamos, como todo pasa en Argentina, la volatilidad llega, y siempre cuando la volatilidad llega, los cambios estructurales son muy difíciles de hacer. Uh-huh. Eso no quita de que hay que empezar, algún día hay que empezar, porque no hacer nada también es tomar una decisión, digamos. O sea, directamente no hacer nada también es tomar una decisión, y puede ser válida, o sea, puede ser válida. Sin embargo, yo creo que hoy, si se me permite, un consejito para la pyme es revisar todas las estructuras, automatizar todo lo que se pueda, y ahí hoy la IA presenta una gran oportunidad. Hoy por $20 tenés acceso a una capacidad de cómputo que no existía antes. Uh-huh. Eso va a implicar también profesionalizarse y estudiar. Y las estructuras que tengan internas van a tener que revisarse todas, y hay muchos de esos procesos que van a tener que ser eliminados. Uh-huh. Y también una tercer pata, que para mí es la tercer pata interesante, es tercerizar aquello que no es el núcleo de tu negocio. Muchas pymes, sobre todo familiares, a veces solamente por distintas causas, a veces por mantener controles, hoy existe la posibilidad de tercerizar muchas cosas que tu pyme hace ineficientemente y pueden ser para bajar costos. Así que eliminar procesos, automatizar lo que se pueda y tercerizar aquello que no es el núcleo de tu negocio. Por ejemplo, con respecto a lo último que mencionabas, por ejemplo, qué cosa, depende, ¿no? Depende de qué empresa estemos hablando, pero si se te viene a la cabeza un ejemplo... Te digo algo muy puntual, Muchas empresas tienen logística propia, ¿no? Uh-huh. Camiones, transporte, y los subocupan. Entonces tienen capitales muy grandes, invertidos, y hoy hay empresas de servicio muy buenas, por ejemplo de paquetería o de otras cosas, que pueden ser usadas para todo lo que ellos están haciendo ahora, y de una forma mucho más eficiente. Y así también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con toma de decisiones financieras, que lo decía, también pueden ser tercerizadas, y de forma mucho más eficiente que a veces uno querer hacer las cosas puerta adentro. Pero ahí cada empresa tiene que ver en qué es eficiente y en qué no es eficiente, y qué es un núcleo de negocio y qué no es un núcleo de negocio. Por eso es un análisis muy introspectivo de la empresa. Totalmente. Y crudo y difícil, porque, bueno, también te pone frente a tus debilidades, ¿no? En definitiva, cuánto de esa reconversión que necesitas hacer la podés hacer, digamos, por vos mismo, empresa, ¿no? Me refiero. Y cuánto de lo que por ahí los empresarios también le atribuyen al Estado es realmente responsabilidad del Estado, y cuánto responde a modelos de negocio que durante años pudieron funcionar bajo condiciones que ya no existen, digo, haciendo alusión un poco a este análisis, digamos, y a esta charla que, como decís vos, atrasa 2 años. Bueno, ahí en algún posteo creo que expresé un poquito esta situación de que a veces al empresariado se lo trata a todo en conjunto como que siempre cazó en el zoológico, y claramente no es así. O sea, hay muchísimas pymes a lo largo y ancho de la Argentina que cazaron en la selva, como dice mi editorial. Sí. Y yo cuento un caso personal donde en un rubro fui increíblemente eficiente y comparativamente eficiente con todos, pero el ecosistema, cuando digo ecosistema, digo las condiciones que te da el Estado comparativas para trabajar, son absolutamente inviables. Entonces, para mí, yo lo grafico de esta manera. Para mí el Estado te da el piso y te da el techo, ¿no? El piso es una macroordenada, condiciones razonables que no cambian mucho, y todo lo que las reglas de juego, ese es el piso, ¿no? Uh-huh. Y el techo son todas esas
regulaciones, presiones impositivas increíbles, corrupción, malversación de fondos, inversiones que la sociedad no necesita, un montón de cosas que hacen que el costo del Estado sea tan grande que presiona y pone el techo muy cerca del piso. Uh-huh. Y cuando el techo está muy cerca del piso, es imposible que la pyme crezca y se multiplique o crezca y se desarrolle. Entonces, si tenemos un piso bueno, que creo que ahora tenemos condiciones macro mucho mejores que antes, pero todavía el techo está muy cerca de nuestra cabeza. Y estoy hablando de regulaciones, estoy hablando de energía, estoy hablando de logística, estoy hablando de impuestos. Eso todavía las pymes, el gobierno nacional habla de que bajó impuestos, pero la verdad que cuando mirás una matriz de costos de una pyme, no estás viendo ese impacto en un flujo de una empresa. Uh-huh. Entonces, creo que ahí hay mucho por trabajar, y bueno, y los estados provinciales también van a tener que hacer un ajuste ahí en ese sentido, y organizar la posibilidad de subir ese techo para que las pymes se desarrollen, porque si no, como digo, el techo va a estar muy cerca al piso y no le conviene a nadie, ni a los estados ni a los privados. Uh-huh. Porque da la impresión, Dionel, estamos charlando con Dionel Kimmich, que es protesorero también de la Confederación Económica de Misiones, además de ingeniero forestal, bueno, también tiene una especialización, lo mencionábamos, en inteligencia artificial para pymes, ya vamos a entrar en ese tema también, es que hasta acá, digamos, las modificaciones partieron fundamentalmente por parte del Estado Nacional y hay algunas cosas que, como vos acabás de señalar, son todavía poco perceptibles, o sea, todavía falta un camino por recorrer muy importante, a propósito también de otros temas que vos mencionabas antes, como los esquemas impositivos provinciales, en ese sentido, por ejemplo, tanto como en la logística, tanto como en la cuestión de la provisión de energía, por ejemplo, o sea, que más o menos en función de todo esto que vos mencionás, lo que haría falta como mínimo sería una especie de hoja de ruta con respecto a cuál va a ser el devenir al respecto de todas estas cuestiones, como para que a vos, empresario, o a los empresarios en general, les sea más fácil tomar decisiones, en definitiva, y que se concreten. Sin duda. Por ejemplo, ¿no? Vuelvo a agarrar tema energético. ¿Cuál es la hoja de ruta de emisiones? La verdad que no la sé. Para mí es una incertidumbre. Uh-huh. Logística, y la verdad que tampoco, no veo la hoja de ruta hoy. Y si hablamos de impuestos, la verdad que ni nacional, ni provincial, ni municipal hubo cambios que muevan la aguja. Entonces, cuando ves las cosas, los anuncios, y sí, lo que están invirtiendo son los RIGI, o los super RIGI, o esas que tienen condiciones especiales, pero las pymes están fuera de esas condiciones especiales, ¿no? Uh-huh. Pero sí, el empresario pyme tiene mucho más cintura para hacer cambios estructurales. Yo creo que ahí hay que hacer un mea culpa empresarial y decir, bueno, me quejo en la trinchera o salgo a exponer lo que realmente me pasa, y para mí el ámbito de discusión son las gremiales empresarias, son las cámaras empresarias, y siempre insto a que todo el empresariado que siente que puede aportar algo se acerque, porque mientras más ideas, mientras más somos, mientras más fuerzas mostramos, creo que podemos torcer o por lo menos mostrar cuál es lo que nosotros creemos como norte, y de alguna manera que los gobiernos lo entiendan. Si somos pocos de este lado, los que mostramos ideas, mostramos puntos de vista y mostramos hasta soluciones, y sí, siento que perdemos fuerza en ese sentido. Entonces, también hay que hacer un mea culpa empresarial y decir, bueno, salgamos todos y salgamos con inteligencia, salgamos con coherencia, con propuestas y con datos sobre todo. Totalmente. ¿Cuál de todas las variables que vos venís mencionando reiteradamente en tus análisis, considerarías que es la más urgente? Bueno, yo creo que voy a hablar de variables de corto plazo. Sí.
En el corto plazo no sé cuál es la solución, pero el crédito para las personas tiene que aparecer. Y esta gente que está endeudada tiene que de alguna manera refinanciar sus deudas, y el consumidor de a pie de alguna manera tiene que poder salir de sus deudas y tiene que tener otra capacidad de consumo. Por el otro lado, nosotros como misioneros tenemos que ver cómo nos insertamos, para mí, en la región geográfica más importante de Latinoamérica, que es el triángulo entre Paraguay, que es Encarnación, Ciudad del Este y Asunción, y los 3 estados más pujantes de Brasil, que son Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul. Tenemos que ver cómo Misiones se inserta ahí, industrialmente, en exportación, en lo que requiera esta zona, que es una de las zonas que está muy mirada por el mundo. Las inversiones que hay en Paraguay y en Brasil así lo demuestran. Sí. Necesitamos las mismas condiciones que tienen ellos o similares para que nosotros también seamos atractivos y de alguna manera también poder venderles cosas que nosotros fabricamos. Así que creo que ahí tendríamos que hacer algo en el corto plazo para ver cómo nos insertamos y poder empezar a salir de eso. Porque lo otro, lo energético, lo logístico podría ser resuelto en un poquito más sencillo, pero lo energético realmente va a requerir de dejar de lado todas las mezquindades y empezar a pensar en serio a 30 años. Y una de esas cuestiones de pensar en serio sería comenzar a analizar más seriamente el nuevo proyecto de Corpus, decís vos también. Bueno, Corpus Pindoí surge ahora como una alternativa. Cuando analizás el proyecto anterior de Corpus, el que estaba emplazado más abajo, tiene un cambio estructural y de capacidad de generación igual, con un embalse 3 veces menor. Uh-huh. Entonces, lo comparás y es un proyecto superador. No sé si es la solución para Misiones, porque para mí las debilidades más importantes que tiene hidroeléctrica es si la política va a ser transparente y los beneficios van a ser para los misioneros y qué condiciones tienen los misioneros, ¿no? Uh-huh. Porque si no pasa lo que pasó con Yacyretá, que se crea el proyecto y después Ituzaingó vive de corte de energía. Entonces, claro, ese tipo de cosas no pueden pasar en Pindoí, por ejemplo. Esas condiciones tienen que estar. Tienen que ser para los misioneros, porque si no, otra vez, ocupamos nuestros recursos naturales para que se beneficie otro sector de la Argentina o otro sector político, y eso es lo que no tiene que pasar con un megaproyecto. Hay otras alternativas. Sí. Cuando te vas a Brasil, hay un montón de hidroeléctricas, mini hidroeléctricas de 5 o 6 megawatts, movidas por cooperativas. Está la energía solar, la energía por biomasa, que no son de iguales características técnicas, pero que sí podrían dar soluciones. Y después Misiones tiene un problema de distribución también. O sea, no es solo de generación, sino la distribución. Hay una inversión importante en distribución y claramente los motores diésel que hoy hay sobre Ruta 14 no son la solución, son las energías más contaminantes que hay disponibles, y tendríamos que teniendo biomasa y teniendo otros tipos de energía, poder tener una disponibilidad de otras energías y poder fomentar ese tipo de inversiones más que los motores diésel. Pero bueno, en infraestructura hay mucho por hablar, y creo que hay que discutirlo. Uh-huh. Por eso, Corpus Pindoí es una solución, es un megaproyecto, 3.000 megawatts, más que suficiente es 10% de la energía de Argentina. Está más pensado para exportar energía que para consumir internamente, pero creo que puede ser usada internamente si están dadas las condiciones y la política se alinea y los ciudadanos y las pymes tienen garantías de que
de que esa energía va a servir para el desarrollo local. Claro. Que esa es para mí la pata débil de los proyectos hidroeléctricos, sobre todo con el antecedente de Yacyretá, ¿no? Uh-huh. Porque si Yacyretá hubiera sido un éxito, Corpus Pindoí claramente no estaría tan en tela de juicio, ¿no? Totalmente. Y acá estamos hablando también de otra cosa que atraviesa un montón de temas transversalmente, que es la seguridad jurídica, en definitiva, ¿no? Sin duda. Cuando he estado en varios proyectos así de inversión que involucran estados y digamos proyectos interesantes. Uno fue un proyecto biomásico para Monte Carlo de 15 megawatts, que era un proyecto muy interesante, y lo que falló en ese proyecto, porque el financiamiento estaba la materia prima, estaba la capacidad de trabajo, lo que falló fue la seguridad jurídica. Uh-huh. Y así en varios procesos que vi es lo que termina fallando. Por eso creo que otra vez el RIGI y el Super RIGI y todo eso son aciertos. El tema es que son para ciertas condiciones de inversión y está perfecto que así sea. Celebro el RIGI y los Super RIGI, pero para el resto de la economía no tenemos esas condiciones y nos hacen falta para poder invertir, digamos. No le ves, digamos, la posibilidad del enganche del famoso efecto arrastre, del cual tanto se habla también por parte de esos proyectos ahí dentro de esos dos regímenes, ¿no? A ver, yo estoy en contacto con empresas que operan en San Juan, por ejemplo, que es una que recibió varias inversiones, también en Mendoza y en la parte cordillerana, y claramente en esas zonas algo está arrastrando, y lo ves en Anielo también. Bueno, sí. Hay inversión, hay empresas que lo pueden hacer, pero claramente nosotros a 2.000 kilómetros de ahí no recibimos ese coletazo. Eso es real, digamos. Y hay otras zonas de la Argentina que no tienen RIGI, no tienen inversiones de esa escala, y nosotros no estamos viendo ese derrame. Entonces, o sea, yo no te niego el derrame en esos sectores, en esas pymes, pero no se puede generalizar para toda la Argentina eso. Claro. Y claramente cuando ves los números macro, sí, Argentina va a crecer, pero va a crecer heterogéneamente. Y bueno, y vamos a ver cómo las pymes que no estamos en ese radar y que Misiones no va a recibir un RIGI, por lo menos conocido hasta ahora, no sé cómo nos vamos a insertar en esa nueva realidad. Uh-huh. Claramente hay cosas para hacer, y como te digo, para mí esta charla viene como 2 años tarde, digamos, porque la reconversión era 2024, digamos. Totalmente. O lo más posible, digamos. Sí. Y porque también en uno de mis posteos hablo de mi reconversión me tardó entre 5 y 6 años, ¿no? Y así todo, cuando terminás de reconvertirte, las tecnologías hacen que tengas que seguir ayornándote, como es la irrupción hoy de la inteligencia artificial, y otras tecnologías, y la capacidad de cómputo que se viene, que va a ser tremenda, digamos. Antes de entrar en ese tema, y ya para ir redondeando también la charla, Dionel, te pregunto, ¿se reconvirtió la empresa de qué a qué? Bueno, nosotros arrancamos como una empresa netamente de servicios forestales, desde plantación hasta cosecha forestal. Luego la plantación y todo lo que eran cuidados forestales fue cayendo ese mercado, y me hice más fuerte en cosecha forestal, donde terminé invirtiendo en maquinaria, digamos, de última generación para cosecha, donde comento ahí que tuve esos indicadores muy buenos de productividad y de eficiencia. Uh-huh. Y después, en un momento de Argentina, las condiciones macro, los pisos macro, que como te cuento en esta charla, digamos, ese piso se movió, se destruyó el piso,
y me di cuenta de que no había futuro para ese tipo de servicios. Por lo menos yo no lo podía hacer, ¿no? Y bueno, decidí vender e irme hacia comercializar, y empecé a indagar hace 4 o 5 años en todo lo que es comercio electrónico, y empecé a comercializar productos de emisiones a través de comercio electrónico, donde me di cuenta que la logística iba a ser un tema, que podíamos ser muy competitivos, y entonces empecé a hacer alianzas estratégicas con operadores logísticos, donde para mí ahí estaba la clave. Y bueno, empecé a crecer en lo que es comercio electrónico y todo lo que tiene que ver con el asesoramiento en la parte de construcción de madera. Ahí me di cuenta que había un nicho y un mercado para mi empresa, y bueno, me reconvertí estrictamente en servicios forestales, digamos, duros y tangibles, Claro. hacia todo lo que es comercialización, comercio electrónico, y lo que tiene que ver el asesoramiento en construcción con madera. ¿Y hoy le vendés a qué lugares, por ejemplo, y qué cosas? Bueno, yo por ejemplo, yo le vendo a todas las provincias argentinas, menos Tierra del Fuego, productos regionales de emisiones, de productores regionales, Uh-huh. y yo creo las condiciones en el comercio electrónico para que lleguen de la mejor manera, y me encargo de todo ese proceso hasta que llegue al consumidor. Y eso requiere de desarrollar sistemas que te permitan automatizar la mayoría de los procesos. Porque ahí está la clave del comercio electrónico y todo lo que tiene que ver con la nueva modalidad de consumo, que es el fulfillment, Uh-huh. y la nueva modalidad de logística, que es el fulfillment. Describo rápidamente el fulfillment. Dale. Es básicamente entregar tu mercadería en un operador logístico tercerizado. La persona o el consumidor compra en la plataforma y la logística va por una tercera vía, y vos no te encargás como vendedor de tu logística, solo de depositar la mercadería en El depósito el depósito del operador logístico. Claro. Ahí, por ejemplo, podés tener un caso de reconversión, por ejemplo, muy tangible, del 2020 más o menos hasta el 2026. He conocido desde 0 empresas operación fulfillment, que bueno, la marca amarilla fue la primera, y después por lo menos ya 22 pymes que yo conozco que se dedican a fulfillment por fuera de la plataforma. Entonces tenés la creación de un servicio que no existía, Sí. a través de un cambio en las costumbres de consumo. Claro. Y Para mí ahí sí. hay que estar muy atento. Que está teniendo un crecimiento enorme. Si vos tuvieras que, o sea, no sé, digo, ¿qué evolución podrías marcar? No sé si anual o desde que arrancaste respecto de la implementación de este sistema de comercialización. Bueno, en volúmenes, desde que yo arranqué, casi fue un 1500% de aumento en volúmenes. O sea, sobre todo el año 2022 fue muy importante, por lo menos para mí. Luego fue bastante planchado, y después a partir del 2024 otra vez un crecimiento exponencial hasta el día de hoy. Hay un quiebre en los costos logísticos de fulfillment para mí en 2024, que posibilitaron que muchísimos productos, sobre todo de masivos, de consumibles como productos de supermercado, ingresen en el fulfillment. Uh-huh. Y eso generó una gran rotación de mercadería. Entonces, hoy por ejemplo tenés plataformas que se dedican fulfillment entero de supermercadismo, ¿no? De productos comestibles. Sí. Y creo que ahí fue un quiebre, porque antes el fulfillment estaba más basado en electrónica y indumentaria, por ejemplo, y ahora se suma todo lo que es alimento, perfumería y todo lo que tiene que ver hasta con farmacia.
Sí. Y ahí claramente hay un quiebre porque se suman productos de altísima rotación dentro del comercio electrónico, y para mí es un sector que hay que mirar. Y bueno, cuando mirás las inversiones en logística fulfillment que están haciendo las empresas más grandes, te das cuenta que va por ahí. Saliendo un poquito del Zoom increíble que nos contás, la verdad que es súper interesante y es como para que directamente nos dediquemos otra charla a desarrollar todo este tema que vos nos estás contando realmente. Es espectacular. Si aceptamos que también las empresas en general, digamos, tienen que ganar productividad, transformarse, automatizar, como decís vos, y teniendo en cuenta este estudio que hiciste también ahí en la Universidad Tecnológica Nacional a propósito de la inteligencia artificial aplicada a pymes, te pregunto, bueno, ¿qué puede hacer concretamente hoy una IA por una pyme? La IA por una pyme. Bueno, es increíble lo que puede hacer, digamos. Primero, fijar esto, digamos, hoy por $20 por mes tenés acceso a una capacidad de cómputo nunca antes vista, digamos. Ese concepto creo que tiene que estar. Es bajísimo el costo de ingreso a esa tecnología, ¿no? Uh-huh. Antes, cuando vos, por ejemplo, hace 10, 15 años contratabas un ERP, que son los software de gestión, por ejemplo, una pyme que era una tecnología que te permitía organizarte y quizás ser más eficiente, a veces estabas hablando de barreras de entrada de $5.000, $6.000 para implementar un software, y hoy, digamos, directamente creás vos el software que te sirve a vos, ¿no? Pero yo creo que si hay algo que aprendí en la diplomatura de inteligencia artificial es que la herramienta por sí sola no te va a decir qué hacer. Vos tenés que hacer el análisis interno y después tener la capacidad de expresarlo en cualquier inteligencia artificial, y de iterar. O sea, iterar es reiterar y poder crear los sistemas nuevos y repensar todos los sistemas y procesos que tenés dentro de tu pyme, porque si no es como tener una Ferrari pero no saber dónde está el acelerador, digamos. Entonces es un tema de interno de la pyme, ¿no? Uh-huh. Yo a veces le pregunto, y porque he dado 3 clases ya acá en la Cámara de Comercio de inteligencia artificial, y le digo, ¿qué proceso querés mejorar de tu pyme? Y no te saben decir porque no tienen identificado el proceso. Claro. Entonces, primero identificar el proceso, después decime qué querés mejorar, y ahí podemos empezar a trabajar. Pero primero hay que identificar cuáles son tus talones de Aquiles, y ahí la inteligencia artificial hoy tiene una capacidad de cómputo que te va a permitir solucionarlo, o por lo menos solucionarlo parcialmente o mejorar. Así que bueno, las condiciones hoy son tremendas. Te cito un caso interno en la pyme. Todos los meses los contadores, por ejemplo, a mí me piden reportes de bancarios, me piden de seguro, me piden de otros tipos de documentaciones, que siempre hubo una persona atrás que bajaba los reportes, se los reenviaba a la contadora, ¿no? Uh-huh. Hoy todos esos reportes pueden ser automatizados por un agente de inteligencia artificial. Y eso ya lo tenemos implementado en nuestra empresa. Un agente que recopila toda esa información y se la manda. Y por mes es un ahorro de entre 3 y 4 horas, por ejemplo, pero multiplicado por la cantidad de meses, es increíble la productividad que ganas. Uh-huh. Entonces, todo ese tipo de cosas repetitivas, que todas las pymes lo hacen todos los meses o todos los días a veces, eso es lo más fácil de automatizar, es lo primero que podés automatizar. Y creo que ahí hay una gran oportunidad para la pyme. Después podés, con inteligencia artificial, crear nuevas estrategias o nuevos modelos de negocio, pero ahí tenés que saber muy bien hacia dónde vas, e interpretar las salidas, porque si no, también si no sabés y no sabés leer el mercado o el modelo de negocio hacia dónde querés ir, creo que puede ser contraproducente, digamos. Pero por eso,
volviendo al inicio, el criterio y el pensamiento crítico no lo va a reemplazar la inteligencia artificial. O sea, el pensamiento crítico es tuyo. La inteligencia artificial te puede ayudar a organizar la información, a tirarte ideas o lineamientos, pero el pensamiento crítico nace tuyo. Por eso, yo cuando posteo, lo hago para mí en realidad, para generar textos donde a mí me permita pensar críticamente y no absorber el contenido de afuera y tomar todo lo que está afuera como cierto, sino que analizo los datos, lo pienso, lo vuelco a papel y voy creando mi contenido para ver si lo que estoy pensando tiene sentido o no tiene sentido y es crítico o no es crítico. Creo que eso es lo que tenemos que hacer todas las pymes, volver al pensamiento crítico. Esa sería la piedra angular, ¿no? Volver al pensamiento crítico. Sí. Después, identificar los procesos todos los procesos y ver qué es lo que no funciona, ¿no? Y a partir de ahí ir hacia las otras líneas que fuiste tirando a lo largo de la charla, como por ejemplo poder optimizar todo lo que tiene que ver con financiamiento o manejo financiero en general de la empresa a través del mercado de capitales, poder automatizar procesos a través de la inteligencia artificial, poder también, bueno, ¿por qué no nutrirse de la experiencia ajena, como en este caso la tuya, ¿no? De que te reconvertiste de una manera realmente sorprendente. Y bueno, y de esa manera seguir avanzando aún sin tener esa famosa hoja de ruta de la que vinimos hablando hasta hace algunos minutos, ¿no? Claro, exactamente. A pesar de no tener un piso firme o un techo alto, como te decía anteriormente, hay cosas que podés hacer. Ahora, evidentemente, no es para todas las pymes. O sea, hay que empezar a generar mejores pisos, porque no todas las pymes van a poder generar estas recuperaciones, o sea, este recambio con una velocidad tan alta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que de eso se trata un poco, tener que las oportunidades estén más para todos y bueno, que cada uno sepa aprovechar el momento. Totalmente. Bueno, Dionel Kimmich es protesorero de la Confederación Económica de Misiones. Bueno, empresario, quien haya escuchado la charla más o menos debe tener en cuenta todo lo que se dedica. Y además, bueno, se dedicó 1 año y medio a trabajar entonces y a estudiar el tema de IA aplicada a pymes, que bueno, es interesantísimo también. Así que bueno, Dionel, te dejamos por ahora acá, le ponemos puntos suspensivos a la charla porque bueno, dejaste un montón de temas como para poder seguir profundizando. Te agradecemos un montón por tu tiempo. Muchísimas gracias, Alejandro, y gracias por este espacio y bueno, siempre agradecido de poder aportar. Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Adiós.